La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la petición hecha por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que aclare y no deje impune la muerte de 3 mexicanos que en los últimos 20 días han perdido la vida en la potencia norteamericana a manos de policías. La noticia, la Cancillería del país azteca aseguró que este tipo de hechos no podían entenderse de manera aislada. Exigió que se lleve a cabo una investigación eficaz y transparente y que los responsables del supuesto o aparente uso excesivo de la fuerza sean procesados. Comunicado Cancillería de México. El gobierno de México ha hecho un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que mediante su División de Derechos Civiles acompañe la investigación de estos 3 casos para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar. La cónsul de México entró en contacto personal con el jefe de la policía de Santa Ana y el fiscal del condado de Orange y les dirigió misivas expresando su profunda preocupación por los hechos ocurridos, pidiendo una investigación exhaustiva y la actualización oportuna de los avances al tiempo de solicitar se tomen medidas para que prevengan la repetición de incidentes similares. El punto clave de la noticia, las intensas protestas que en los últimos meses han generado las muertes de afroamericanos a manos de policías en Estados Unidos, contrasta con el silencio que hasta ahora han guardado los hispanos frente a aparentes abusos similares. ¿Cómo explicar que la evidente agresión policial contra el mexicano Antonio Zambrano y que quedó registrada en un video no haya despertado una movilización en los inmigrantes latinoamericanos que además representan la primera minoría en los Estados Unidos? Columna de opinión, León Krauss, El Universal, febrero 23. ¿Por qué no salen los indocumentados a protestar contra lo ocurrido a Zambrano de la misma manera como se han manifestado para alcanzar una reforma migratoria? La respuesta es simple. No es lo mismo pelear por un objetivo concreto que por una meta completamente abstracta. Las cuentas, pues, no salen. Por supuesto, es una pena que así sea. El silencio de los hispanos tras conocerse las imágenes de la atrocidad revela el grado de miedo que padece la comunidad. No es falta de indignación ni dolor, es exceso de temor. Sumisión obligada por años de vivir en las sombras, con el único manto protector del anonimato y la invisibilidad social. Es triste, pero así es. La noticia, cifras entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana indican que desde el año 2006, 76 de sus nacionales han perdido la vida en Estados Unidos por aparentes hechos en los que la policía ha usado de manera desproporcionada la fuerza. 3 de ellos murieron en el último mes. Este hecho se suma a la serie de denuncias de maltrato policial que en el último año han generado un fuerte debate en los Estados Unidos frente al uso de la fuerza y los límites que ésta debe tener al ser utilizada por parte de las autoridades. Los hechos que encendieron las alarmas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ocurrieron durante los últimos 20 días. 3 mexicanos en 3 estados distintos de la Unión Americana perdieron la vida de forma violenta. Los casos registran un denominador común. Las 3 personas murieron a causa de disparos propinados por agentes policiales. Antonio Zambrano. El primer hecho tuvo lugar el pasado 10 de febrero en Pasco, municipio del sureste del estado de Washington. La víctima fue Antonio Zambrano Montes, de 35 años, el hombre que aparece atravesando una calle en estas imágenes. El video logró captar al inmigrante mexicano cuando era perseguido por al menos 3 policías. Al ser interceptado, levanta sus brazos y los uniformados abren fuego. Al menos 7 impactos de bala recibió, 2 de ellos en su espalda. Los uniformados no lo auxilian, al contrario, parecen felicitar al compañero oficial que propinó los disparos. Mientras tanto, el inmigrante yace herido en la acera. Segundos después, 3 policías se acercan, revisan al parecer sus signos vitales y luego se alejan de la escena.
Según la versión de la policía, Antonio Zambrano había atacado con piedras a 2 agentes minutos antes. Lo que no es claro es el proceder de los uniformados, pues puede apreciarse en el mismo video que el inmigrante no tenía alguna arma en sus manos al momento de ser interceptado. ¿Qué sabemos hasta ahora? Antonio Zambrano Montes no estaba armado con una pistola o un cuchillo. Todos sabemos por los videos que hemos visto en las redes sociales que por lo menos en algún momento tenía una piedra en sus manos y lanzó esa roca. La muerte del hombre originario de Michoacán desató protestas en el municipio de Pasco, donde residía y se dedicaba a las labores del campo. Desde México, el presidente Enrique Peña Nieto también reaccionó. Reitero la condena de México ante el uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de miembros de la policía del condado de Pasco en el estado de Washington, en Estados Unidos, en contra de un mexicano, de Antonio Zambrano Montes. Rubén García Villalpando. En otro hecho confuso ocurrido el viernes 20 de febrero en el estado de Texas, perdió la vida Rubén García Villalpando, de 31 años de edad. Según la familia del inmigrante oriundo del estado mexicano de Durango, él fue atacado a tiros por un policía local. De acuerdo con algunos testimonios, todo sucedió tras una persecución que inició en un estacionamiento donde al parecer había sido alertado un caso de robo. Ernesto Javier Canepa Díaz. La muerte más reciente de un inmigrante mexicano en Estados Unidos ocurrió el 27 de febrero en la ciudad de Santa Ana, estado de California. Un hombre identificado como Ernesto Javier Canepa Díaz, de 27 años, perdió la vida a manos de policías en hechos sobre los que tampoco hay explicaciones precisas. A propósito de la muerte de 3 mexicanos en los últimos 20 días a manos de policías en Estados Unidos, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿por qué creen que los abusos policiales contra hispanos en Estados Unidos no generan la misma movilización que generan atropellos contra afroamericanos? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Julián Escutia, es el jefe de la sección de coordinación consular y asuntos hispanos de la Embajada de México en Washington. También quiero saludar a esta hora a León Krause, periodista y columnista del diario Universal de México, y en Miami, Florida, nos acompaña Carlos Pereira, el director ejecutivo del Centro de Orientación al Migrante. A todos ustedes, señores, bienvenidos al programa La Noche. Quiero empezar preguntándole en Washington, en la capital de los Estados Unidos, al señor Escutia, a propósito de estos 76 casos de muertes en los últimos años por lo que habría sido un abuso de la fuerza, y en todos involucrada la policía de los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que se pueda tratar de hechos relacionados con discriminación racial? Tenemos registro de 76 casos, como bien lo mencionas, Jason. Buenas noches a ti y a tu auditorio. 50 de ellos son atribuidos a policías locales en todo Estados Unidos y 26 a agentes federales de la patrulla fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sería aventurado hacer una afirmación de ese tipo. Definitivamente nosotros exigimos investigaciones exhaustivas en todos los casos para deslindar las responsabilidades, y si hubiera algún tipo de perfilamiento racial en estas acciones, pues se debe de castigar a los responsables. Ustedes han emitido, señor Escutia, un comunicado, precisamente la Cancillería de México, donde se condena la muerte del mexicano Ernesto Javier Canepa, el caso más reciente. Sin embargo, advierten de que no es una situación nueva, de que se trata de casos donde muchos de sus ciudadanos, de ciudadanos mexicanos, se han visto enfrentados a la policía. Algunos, al parecer, en hechos delictivos, otros, al parecer, eran personas que estaban caminando por la calle, pero ¿se ha podido establecer en estos casos una investigación concreta? En estos 3 casos recientes nosotros reiteramos nuestra
condena rotunda a estos hechos. La información con la que contamos indica que estos 3 mexicanos no estaban armados, que estos 3 mexicanos fueron abatidos a tiros por policías locales en circunstancias confusas, pero ciertamente la información con la que contamos es que ellos no estaban armados. Así es que nosotros reiteramos nuestra condena, nuestro pésame a los deudos y nuestro llamado a una investigación a fondo para que se deslinden las responsabilidades y se castigue a los responsables, si los hubiera. En México, Distrito Federal, señor León Krause, periodista, columnista, ¿estos casos pueden tener relación o se deben ver de manera aislada? Yo tiendo a pensar que son casos aislados. Creo que hay que tener muchísima cautela en trazar vínculos entre estos casos. Lo que sí, indudablemente, es un hecho es esta dinámica de abuso de la fuerza policial en Estados Unidos. Y no nada más ocurre con los hispanos, con los mexicanos, con los mexicoamericanos. También evidentemente ocurre, y hay una larguísima historia, con los afroamericanos, y es también muy evidente que la fuerza policial y el abuso de la fuerza policial se ha concentrado en las minorías, y eso es un escándalo en Estados Unidos. Ahora, creo yo que el análisis específico de estos casos hay que tener cuidado en trazar vínculos que vayan más allá de incidentes muy desafortunados y reprobables. Ahora, señor Krause, en la mayoría de estos casos, pues no necesariamente se incurre en una sanción a los oficiales que participaron. ¿Por qué? Bueno, ese es un tema sumamente polémico que está en proceso de revisión en Estados Unidos, y creo yo que es evidente que es una deuda del sistema de justicia estadounidense. El caso, por ejemplo, de Ferguson ha sido tremendo. Justamente el día de hoy conocimos ya el desenlace de una averiguación alrededor de lo ocurrido en Ferguson, con ese caso que desató tremendas protestas justificadas de lo que fue, pues, muy evidentemente un caso de abuso en el uso de la fuerza policial. Yo creo que tiene que ver con vicios profundos del sistema estadounidense que debe entrar en un proceso de introspección. Ojalá lo haga por el bien de la sociedad en general allá en Estados Unidos. Señor Julián Escutia, ¿cuántos mexicanos viven hoy en los Estados Unidos y cuántos de ellos han denunciado violaciones a sus derechos? Se estima que alrededor de 1 millón de mexicanos, 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Nuestra red de 50 consulados atiende una infinidad de casos diariamente. No tengo un dato preciso, pero ciertamente hay diferentes rangos y gravedad en los asuntos. Cuando se trata de estos terribles casos, de estas tragedias de mexicanos desarmados que son abatidos por policías locales, definitivamente nosotros levantamos nuestra voz, pero en todos los casos se da puntual seguimiento por medio de nuestros 50 consulados en Estados Unidos y nuestras oficinas de protección consular. ¿Qué denuncian en estos casos, señor Escutia, cuando un mexicano se acerca a un consulado a decir que fue víctima de un abuso policial? Generalmente son atacados con armas. ¿Cuáles son los reportes que reciben ustedes? La protección consular que nosotros proveemos a los mexicanos en Estados Unidos es muy amplia. Los consulados de México se han vuelto en centros de bienvenida para nuestros migrantes. No solo reciben documentos y asistencia consular, sino también programas de educación y salud. En el tema de derechos, tenemos área de derechos laborales, de derecho migratorio, de derecho penal. En todos los casos los atendemos a cabalidad. Tenemos una red de abogados consultores, una red de abogados PALE, que se le llama, Programa de Asistencia Legal Externa, y en cada caso se otorga la debida asistencia y protección consular. En estos casos graves se toman acciones adicionales. En estos 3 casos recientes de abuso se giraron cartas de solicitud y condena a las respectivas jefes de policía, a los fiscales de distrito, y también estamos activando
o ya hemos activado los canales diplomáticos apropiados para hacer llegar nuestra preocupación y solicitar investigaciones transparentes sobre estos asuntos. Como reiteré, son muy variados los casos. Hay abuso por parte de empleadores, hay abuso por parte de otras autoridades. Son muy variados, no podría decir solo uno.